Bienvenidos a La Pepa, este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar del partido político de las FARC. El objetivo del proceso de paz era que esta guerrilla se convirtiera en un partido político y abandonara la búsqueda del poder por medio de las armas. Con 54 votos a favor, la plenaria del Senado le dio vía libre en el último debate al acto legislativo que permitirá al nuevo partido de las FARC entrar en una contienda electoral en el 2018. Esto, por supuesto, con algunas aclaraciones que vamos a discutir en el programa de hoy. Sin duda, este es uno de los puntos más polémicos del acuerdo de paz y para entender de qué se trata, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son Mario Puerta, él es asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es abogado y es profesor universitario. Él también es columnista y participante de La Silla Llena en la Red de Paz. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos invitado a Héctor Riveros, él es director del Instituto de Pensamiento Liberal, es abogado y tiene una columna todos los sábados en La Silla Vacía, bastante polémica algunas veces. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Héctor, antes de entrar a discutir los pormenores, yo sí quiero entrar a calentar un poco este debate. ¿Cuál es el impacto real de que las FARC hoy vayan a tener un partido que va a participar en elecciones, en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que son dos los impactos. Uno es, digamos, como del clima de opinión, porque evidentemente pues todavía no hemos logrado tener un consenso alrededor de, llamémoslo, las consecuencias de haber tenido un acuerdo para que las FARC se desmovilizaran. Y una es pues tener a un partido político de las FARC y tener a esos señores por ahí como unos ciudadanos común y corriente que están en las universidades, que están en distintos escenarios haciendo discursos como lo hacen todos los políticos, pero obviamente no es tan fácil aceptarlo, pues porque hay todavía un grado de rechazo, porque el proceso apenas está avanzando, los señores no han ido a la justicia, entonces todavía, digamos, cada paso de estos que se dan son muy percibidos por la opinión como un gran beneficio para las FARC, como a cambio todavía la gente cree de nada. Yo creo que a cambio de todo, es decir, de la disolución de las FARC como grupo armado, de la entrega de armas, etcétera, pero ese es un primer impacto, me parece. Y el segundo impacto que habrá que ver, ese todavía no lo sabemos, pero es el tema electoral propiamente, que es cuántos votos van a sacar. Van a sacar unos votos. ¿Se los van a quitar a algunos de los partidos que hoy están en la contienda o es que algunas de las personas que no participaban, que eran abstencionistas, por ejemplo, porque no creían en el sistema político, ahora sí van a entrar a participar? Ese pues va a ser un impacto, pero todavía no lo podemos Pues que ahí finalmente es como el termómetro de qué tan eficiente fue su discurso político pues, en el territorio. Sí, a mí me parece que ellos han demostrado tener un apoyo ciudadano mucho más grande del que al menos yo esperaba. O sea, todos creíamos que las FARC realmente tenían un rechazo prácticamente unánime en la sociedad, porque cometieron muchas barbaridades, digámoslo francamente. Pero yo he encontrado que hay muchos sectores de izquierda y sectores ciudadanos, digamos, normales, tradicionales, que les abren un gran espacio y que los veo incluso interesados en hacer alianzas políticas con ellos, en fin, formar coaliciones. O sea, han sido recibidos de mucha mejor manera de lo que yo imaginé. Uno ve que en los auditorios universitarios pues los estudiantes aplauden, etcétera. Selfies, etcétera. Yo pensé que iba a haber un mayor rechazo. Me gusta que no hubiese sido así, porque, bueno, de eso se trata, de reincorporarlos a la sociedad, pero de todas maneras no deja de ser llamativo que lo sea. Mario, ¿cuál es ese impacto? Eduardo, yo creo que definitivamente el cambio de armas por votos. Y el doctor de la Calle lo decía el año pasado con mucha vehemencia, definitivamente es mejor que echen lengua a que echen bala. Y eso era lo que buscábamos como uno de los objetivos primordiales con un proceso de paz, transformar una organización armada que dice tener unos ideales políticos en una organización política. Y eso bajo unas condiciones que pues ahora más adelante vamos a poder analizar, pero en primera medida la dejación total de las armas. Entonces es abrir un espacio para que unos nuevos actores políticos entren y se den cuenta que en democracia las cosas son posibles y que definitivamente esos 50 años de lucha armada pues no sirvieron de mucho. Les tocará ahora sí empezar a responder
en el Congreso de la República o en el lugar donde ocupen una curul por sus actuaciones, que creo que es importante también ese tema, y el hecho de que ellos puedan entrar a ocupar unas curules en el Congreso es también un mecanismo de rendición de cuentas. Mucho más fácil uno podérselos encontrar en el Congreso y decir qué es lo que ha pasado con la dejación de armas, qué es lo que ha pasado con las caletas, qué ha pasado con la sustitución de cultivos, etcétera, etcétera, que tener que irlos a buscar donde no los encontramos para poderles exigir efectivamente que rindan sus cuentas ante la justicia. Bueno, Víctor, esto es un tema que despierta mucha curiosidad en los ciudadanos y por eso tenemos esta sección que se llama ¿Qué preguntan en la calle? Los invito a que vayamos a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una pregunta. ¿Los desmovilizados que han sido condenados pueden participar en política? Mario, esto tal vez es lo que más preocupa a los colombianos y es que los guerrilleros desmovilizados que hayan sido condenados por delitos van a poder participar en política. Bueno, yo creo que ahí uno tiene que tener tres consideraciones importantes. La primera, aquellos guerrilleros que hayan cometido únicamente delitos políticos van a poder ser amnistiados y posterior a la dejación de armas y posterior a la amnistía, pues tendrán completamente todos sus derechos políticos activos. De otra parte, quienes hayan cometido delitos que no hayan sido exclusivamente delitos políticos y que estén en este momento condenados, en algunas ocasiones pueden tener una inhabilidad como pena accesoria a ese delito que se les fue impuesto. Para esto, en caso de que se lleguen a presentar a un cargo, por ejemplo, de elección popular en el Congreso de la República, pues la autoridad electoral tendrá que determinar efectivamente si es posible o no que esa inhabilidad vaya a impedirles acceder antes de haber hecho parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque una vez hayan hecho parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y hayan hecho tránsito por ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues el juez tendrá que determinar si esa sanción que le va a imponer a aquella persona que de manera individual acceda a este sistema es una sanción que le impide cumplir con su obligación, por ejemplo, de acceder al Congreso de la República en caso de que pues, hubiera sido elegido como congresista. Entonces, el propio vicefiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que en primer lugar tiene que cumplirse con esa sanción impuesta y que posteriormente pues sí podrá acceder a todos sus derechos. Pongámoslo, digamos, más aterrizado. En el 2018 va a haber guerrilleros que van a ocupar, más allá de las curules que están, que hayan sido condenados por delitos graves, Héctor. No, los que sean por delitos graves, yo francamente creo que no, porque como lo estaba explicando Mario, tiene que haberse surtido el trámite en la Justicia Especial para la Paz. Los que no han cometido delitos graves, los que simplemente han sido condenados por rebelión, que es por pertenecer a la guerrilla, pues a eso los van a amnistiar y esos seguramente, pues digamos, en lo que queda del año tendrán resuelta su situación jurídica. Pero los otros pues tienen que esperar a que la justicia se termine de montar, falta aprobar la ley estatutaria, de la selección de los magistrados, los temas administrativos y operativos. Eso no va tan rápido, pero además los temas operativos, pero además ya los temas procesales, o sea, que comience el proceso, que haya las instancias para que ellos digan la verdad, que se determine la manera de hacer la reparación, etcétera. Y solo en ese momento todavía hay algunos aspectos grises, pero digamos, solo en ese momento... ¿Cuáles son esos aspectos grises? Pues solo, digamos, ahí hay una discusión que va a ser dura y digámoslo francamente, de si una vez expedida la sentencia de la Justicia Especial para la Paz, estas personas quedan habilitadas o si el juez, como lo estaba diciendo Mario, va a tener la posibilidad de diferir, como en la pena, diferir, ¿no?, la posibilidad de que la inhabilidad solo se levante una vez cumplida la sanción. Eso no está tan explícito ni tan claro en el acuerdo y va a haber una discusión. Pero de cualquier manera, para la pregunta de en el 2018 no alcanzan. Por ejemplo, Iván Márquez, Timochenko, bueno, todos ellos tienen condenas, tal vez solo uno del Secretariado General no tiene condenas por delitos graves, pero todos los demás tienen condenas y no da el tiempo
para que se surta todo el proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz y los puedan habilitar. Mario, antes de entrar en debates concretos, brevemente, ¿qué se acordó ahorita en el Congreso? ¿Cuáles son? ¿Qué pasó? Lo que estábamos discutiendo básicamente en el Congreso era la reincorporación política, pero de manera grupal, es decir, la posibilidad de transformar una organización armada al margen de la ley en partido político. Y para eso se estableció que se le iba a dar una personería jurídica a ese nuevo partido, pero personería jurídica que únicamente y bajo el cumplimiento de los mismos requisitos que tienen el resto de partidos y movimientos políticos, únicamente la podrán tener una vez se haya surtido de manera completa la dejación de las armas, que creo que es el punto más importante. Y adicional a esa personería jurídica, pues digamos como unas gabelas que le permiten entrar en el juego. A mí me gustaba poner un ejemplo muy sencillo y es cuando yo estaba pequeño salía a jugar con mis amigos fútbol, pero a veces mi mamá me decía que no podía salir a la hora que salían el resto de mis amigos. Y cuando ya empezaba el partido, pues ya llevaban 5 goles uno y el otro 3. Entonces decían, listo, hágale chino, usted puede entrar a jugar y le vamos a dar 2 golecitos ahí como para que no haya tanto desequilibrio. Y eso es lo que efectivamente quedó plasmado. ¿Cuáles son esos 2 goles de ventaja? Esos 2 goles de ventaja son, por 2 periodos de manera transitoria, se les aseguran 5 curules en la Cámara de Representantes y 5 curules en el Senado. Pero tienen que salir a buscar esos votos y en caso de que esos votos los encuentren porque efectivamente tienen un apoyo popular suficiente, pues el Estado no les va a tener que entregar nada, sino ellos se los ganaron, digamos, en franca lid y en democracia. En caso de no conseguirlos, pues les vamos a completar ese número que les quede faltando para poder completar las 5 adicionales. Y adicional a eso, pues también un tema de financiación. Están arrancando como partido político e incluso ese fue un tema que se discutió mucho después del 2 de octubre con los líderes del no. Y al acuerdo al que llegamos y que pudimos plasmarlo en el acuerdo final y hoy en día ya está dentro de un acto legislativo, es que van a recibir como financiación anual el promedio de lo que reciben el resto de partidos y movimientos políticos. Entonces son unas gabelas que les permiten efectivamente entrar en democracia para poder competir con el resto de partidos y movimientos políticos. Héctor, Mario decía que si a las FARC le van a dar el promedio de la financiación que le da el Estado a los partidos, pero hay otra cosa que es una financiación para el centro del pensamiento y formación política del partido. Esto mucha gente lo ha criticado porque dice que es una forma de dar más plata, de una forma no directa, pero que finalmente va a beneficiar es al partido de las FARC, de una forma un poco rara y que además es más plata que los demás partidos. Entonces no es solamente que le den 2 goles de ventaja, sino que si el partido va 5-0 van... Sino 3 goles. Sino 3 goles. Digamos. Sí, evidentemente, digamos, hay un valor adicional que está pactado en el acuerdo para financiar el centro de pensamiento de las FARC. Los demás partidos tienen que financiarlo con los recursos de funcionamiento. Yo dirijo el Instituto de Pensamiento Liberal y el Partido Liberal tiene que sacar el 10% de su presupuesto de funcionamiento para financiar el instituto. Entonces, evidentemente hay una ventaja adicional. Pero la verdad, esas gabelas, a mi modo de ver, son gabelas, primero, necesarias y segundo, pues absolutamente pertinentes si lo que queremos es de verdad tratar de que ese sea un partido político que compita en democracia. Los temas, digamos, no son fáciles y en la negociación tampoco era fácil, porque imagínese usted que ellos han estado proscritos de la democracia por voluntad propia, porque decidieron no creer en el sistema y tal cosa, y entonces, pues, obviamente lo que han tenido es una presencia, llamémosla negativa, durante décadas, que hay que empezar también a cambiar si ellos quieren tener alguna posibilidad en la política. Entonces, sí lo tienen. Los que lo han criticado especialmente son unos partidos pequeños que querían legítimamente, pero también un poco de manera oportunista, obtener ventajas. Es como, ya que les dan a las FARC, denos a nosotros también más. Claro, que son, digamos, los que... El Centro Democrático ha sido uno de los grandes críticos, pero esos partidos pequeños son los que más se sienten en desventaja frente a estas ideas. Y tienen algo de razón, porque pues ellos han estado en la democracia, han sido leales con las reglas de juego, etcétera. Y hasta ahora la forma de financiación de los partidos que se hace es dependiendo qué tanta representación tienen, pues entonces hace que los partidos pequeños reciban relativamente poca plata. Ellos han querido, digamos, compararse con las FARC
para decir súbanos a nosotros también. No es que hemos hecho las cosas bien. Claro, no es que estén en desacuerdo con que les den a las FARC, sino que dicen, ¿y a nosotros por qué no? Es un Mario, poco ¿esto como cómo el le niño pega a sus chiquito. partidos políticos y sobre todo a la izquierda? Porque es otro ingrediente interesante ahí dentro de la Que ecuación. ahí quiero agregar algo y ese es el gran problema de uno leer el acuerdo de manera compartimentada y aquí estamos hablando de un único proyecto que habla de la reincorporación de las FARC. Y eso no es un proceso de paz. Un proceso de paz no es simplemente la desmovilización y la dejación de armas de un grupo armado al margen de la ley que lleva más de 50 años en armas. No, construir paz es fortalecer la democracia. Y si uno se lee todo el punto 2 de participación política, ahí hay un punto fundamental y es precisamente la ampliación de la financiación para todos los partidos que están en democracia, que esa es otra norma que vamos a tener que tramitar en el Congreso y que ahí es donde los partidos pequeños, por obvias razones, por haber siempre estado en democracia, tienen que aprovechar y que va a ser beneficioso para ellos, porque si ampliamos el porcentaje de entrega de financiación para esos partidos, pues esos partidos van a poder competir con muchísima más fuerza. Yo creo que definitivamente, pues, sí en las próximas elecciones nos vamos a dar cuenta de a quién ese nuevo partido le está quitando votos o si definitivamente no se los quitó a nadie. Claro, porque, y quiero entrar ahí, que es al tema de las curules. Son 5 en Senado, 5 en Cámara, pero recientemente salió a la luz las 16 circunscripciones especiales. Esto, por supuesto, ahí no pueden participar directamente el partido de las FARC, pero sí movimientos sociales que mucha gente ha dicho que son afines a las FARC, entonces cumplirían como el mismo fin. ¿Usted cree que eso es así? No, yo sí creo que eso no solamente es una equivocación, sino que es una enorme injusticia con las zonas que fueron más afectadas por el conflicto y que por lo tanto han tenido un grado de subrepresentación, pero también, digamos, un perjuicio especial en el marco del conflicto y que por lo tanto, como una forma de reparación, la sociedad les debe, pues, mayor atención, digamos, de la que han tenido hasta ahora. Esa atención se ha concentrado en que sean escenario de la guerra. Ahora tienen que ser escenario de desarrollo. Y una manera de que sean escenario de desarrollo es que tengan una representación política propia en el Congreso. Son zonas que no ponen un senador. ¿Cómo? Por ejemplo, son zonas que no ponen nunca son zonas un que senador. están, pues imagínese usted que además en la reglamentación que está en discusión en estos días todavía no se ha expedido, pero sacan las zonas urbanas más pobladas y dejan solo las zonas rurales. Por ejemplo, en el norte del Cauca, como 12 municipios del Cauca y 4 del Valle, van a poder elegir un representante a la Cámara. Y sacan de ahí la zona urbana de Santander de Quilichao. Entonces, son realmente las zonas en las que casi ni se podía votar porque la guerrilla no dejaba. Y ahora, pues les vamos a dar durante dos periodos, una representación especial. Eso no solo es mayor cosa. Pero en esas zonas, Mario, no puede haber una presión de lo que fue un grupo armado y ahora unos grupos que tienen mucha presencia, que pareciera que estas zonas transitorias no van a ser tan transitorias para que esto también se vuelva en funcionamiento de las FARC. Pero uno ahí lo tiene que pensar es efectivamente en el momento de la transición. Cuando van a ser las elecciones, las FARC van a estar completamente desarmadas y no estamos haciendo esa combinación de zonas donde hay presencia armada para que se presione a votar por una X o Y organización. Yo estoy completamente de acuerdo con Héctor cuando manifiesta esa injusticia al calificar que una organización por el hecho de ser cercana ideológicamente, si es que así se está planteando, a las FARC de una vez esté siendo estigmatizada. No son personas que han tomado las armas y creo que ese es el juego efectivamente de la democracia, poderse hacer en cualquiera de los extremos o en el centro, si es que así lo consideran pertinente, para expresar unas ideas y defender unos territorios que no han tenido representación durante muchísimos años. Pero además, mire, Eduardo, pero déjeme decir, hay un prejuicio muy, muy injusto de que las personas que viven ahí son afectas a las FARC. Y resulta que puede ser todo lo contrario, porque han sido víctimas de las FARC. Digamos, sufrieron los rigores de la guerra y de la injusticia de las FARC. Otra pregunta, y es las bases de las FARC. San Vicente del Caguán eligió un alcalde del Centro Democrático. Claro, pero esto me lleva a una pregunta y es, ¿qué tan consolidadas están las bases del FARC? Por supuesto nos daremos cuenta más adelante en los resultados electorales, pero ¿usted cómo ha visto esto en estos procesos que ha seguido muy de cerca? Yo ya dije que a mí me parece, digamos, yo he encontrado un apoyo ciudadano
y digamos un apoyo social más grande del que yo esperaba de las FARC. Sigue siendo muy pequeño, por supuesto, porque los colombianos, la mayoría rechazan a las FARC, la inmensa mayoría de los colombianos rechazan a las FARC, pero también rechazan a los demás partidos políticos y al Congreso y a los políticos tradicionales. Pero yo creo que las FARC van a ser un partido político no muy grande, pero van a ser un partido político relativamente importante. Pensémoslo entonces al revés. Si estos movimientos, ustedes dicen que es injusto considerarlos de las FARC y que no necesariamente se van a beneficiar, ¿cómo los puede perjudicar, Mario, la presencia de un partido de las FARC? No, pues estamos hablando de los pequeños partidos. Partidos de izquierda, movimientos sociales que, bueno, no son de las FARC, partamos de su supuesto. ¿Cómo pueden verse afectados? Bueno, pues definitivamente con la votación, pero yo creo que es ahí donde estos partidos e incluso los grandes partidos tienen que empezar a replantearse y decir cómo es que vamos a generar credibilidad en nuestros electores, qué es lo que hemos hecho bien o qué es lo que hemos hecho mal durante estos años para considerar que una persona pueda trasladar su voto, no creo que de manera tan fácil, a el nuevo partido que van a consolidar las FARC o que van a formar las FARC. Entonces creo que también es un momento de revisión de la democracia y de la ideología y de la forma como los distintos partidos están transmitiendo lo que están haciendo a nivel nacional o a nivel regional. Entonces es una posibilidad de efectivamente revisarse y crecer para seguir compitiendo en democracia. Héctor y Mario, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos hablando de la creación del partido político de las FARC, de sus consecuencias en el escenario político y en la construcción de paz luego de la firma del proceso de paz con esta guerrilla. Héctor, ¿cuál es la pepa de la aparición de un nuevo partido de las FARC? Pues yo creo que en el muy corto plazo, aceptarlos, que no es tan fácil. Y mire usted que empezaron a matarlos. Y en fin, en Colombia hemos tenido ya unos procesos de paz en los que no hemos aceptado a quienes hemos llamado a reincorporarse. Yo creo que esa es, por ahora, la pepa del asunto. ¿Y a largo plazo? En el largo plazo, pues evidentemente ver qué tanto los colombianos van a olvidar lo que pasó y más bien a asumir el discurso de las FARC, o si por el contrario van a terminar, digamos, proscribiéndolo democráticamente. Las dos cosas son válidas siempre que se hagan por las vías legales y siguiendo las reglas de juego. Mario, ¿cómo cambia esto? ¿Cuál es la pepa de este asunto? Yo creo que definitivamente la pepa de este asunto ya se ha demostrado en muchos procesos de paz a nivel internacional, la reincorporación política de un grupo como las FARC es esencial para la consolidación, uno, de la implementación y de esa construcción de la paz estable y duradera. Es demostrar que efectivamente a través de la democracia se pueden lograr muchas cosas, y que esos escenarios tradicionales de discusión como el Congreso de la República se conviertan en eso, en escenarios de construcción donde uno pueda encontrar extremos ideológicos que se estén enfrentando, pero se estén enfrentando a través de la palabra y no trasladando esos discursos a una violencia que ya los colombianos conocemos por más de 50 años y que definitivamente pues, nos ha dejado muchísimas víctimas en este conflicto. Héctor y Mario, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Tenemos 3 cuentas a las cuales nos pueden escribir con temas y sugerencias para tratar con 2 expertos como los de hoy, @lasillavacía, @Canal Capital, y la oficial del programa, @lapepa_oficial, y también este programa quedará tanto en el YouTube del canal como en el de La Silla Vacía para que ustedes puedan ver una y otra vez y compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima.